Juan Alberto el Nene Ábalos y Lars el Sueco Nilsson, a partir del año 1975 y hasta finales de los 90, integraron el conjunto Marcama junto a otros compañeros. Hoy, el Nene y el Sueco se reencuentran para charlar en Cielito Lindo con el periodista Víctor Pintos. También les contamos que el Nene Ábalos, a insistencia de Lars Nilsson, escribió el libro llamado Anecdotario 24 años de recuerdos en Marcama, con prólogo de Alejandro Dolina. Este libro se lo puede adquirir escribiendo a neneavalos@gmail.com. En principio, muchas gracias. ¿Qué te puedo cobrar? Muchas gracias, Lars. Qué lindo estar acá. Qué lindo estar acá. Gracias por invitarme. En realidad quiero contar, cuando fui a Mendoza, le conté a Pablito hace mucho tiempo que me habían hablando de vos. De hecho, cuando estuviste en la radio, fue por su intermedio. Y encontrarlos a ustedes dos era como un sueño, bueno, que ahora se concreta. Qué lindo. Che, andan soñando cualquier cosa, no serán pesadillas, ¿no? No, en serio. No te vi desentendido de cuando escuchabas a Lars tocando Sí, esa melodía. contale a la gente de qué Que se durante trata. tantos años fue también característica de Marcama. Claro. Le contamos a la gente que cuando yo ingresé acá a este hermoso ámbito, estaba Kerstin, la esposa de Lars, sentado en el piano recién afinado, y Lars con la quena tocando El lugar donde vivo de Rodolfo Mederos, un tema que durante mucho tiempo lo tocamos con Marcama y que yo hace mucho que no lo escuchaba, y mucho menos en vivo y mucho menos por Lars, ¿no? Y realmente fue un momento mágico. Maravilloso. Bueno, creo que en realidad esto que haces, que es un ejercicio de acercamiento de una música al público nuevo, a la gente nueva que puede estar viendo y escuchando esto, me parece que es un ejercicio válido en el sentido de que actualice información, Claro. ¿no? Porque uno habla, San Martín cruzó los Andes, bueno, pero hace mucho tiempo, qué sé yo. Marcama es un grupo que hoy existe, Uh-huh. pero también hace mucho tiempo. Y comienzo del año 75. Claro, y comienzo del año 75 es hace mucho tiempo. Claro, mucho tiempo. Mucha gente que puede estar escuchando y viendo esto, quizá no había nacido. Posiblemente no había nacido. Por ejemplo, nuestra directora. Claro, Adela no existía. No. Bueno, entonces, quiero decir, deberíamos empezar por contar, yo no diría que es Marcama, porque en verdad tengo tanto cariño como escuchador de discos y testigo de conciertos, etcétera, por aquel Marcama, que querría elegir, si a ustedes no les incomoda, el tiempo pasado, ¿no? O sea, sé que existe Marcama hoy, Sí. pero les preguntaría, ¿qué fue Marcama? ¿No? Lars. Me mira a mirar. Escucha, Lars. Vos que sos un cordobés Sí. de pura cepa. De Nueva Berland. ¿Qué fue Marcama? ¿Qué decís? Y tantas cosas Marcama. Porque en principio me parece a mí que ya de por sí es un enigma cómo fue posible que se armara un combo de una música tan genuina de este lugar del mundo con un sueco también. ¿Cómo?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste acá y de pronto, vos sabés, seguís siendo el sueco y graciosamente sos parte de una historia que es de las más genuinas de este lugar del mundo? Qué loco, ¿no? Pero el comienzo de Marcama, para mí, tuvo una situación un poco penosa. Así. Lázaro Méndolas quiso estudiar en la Facultad de Artes, en la Escuela de Música. Quiso estudiar un instrumento de viento. Y profesor de viento era yo. Y yo no lo acepté como alumno. Yo conocía que era un loco, así que quería tocar trombón, quería tocar... Y yo no lo acepté. Ese quedó como una cosa... Lázaro. Lázaro, claro. Lo rechazó como, Claro. como alumno. Él era el titular de la cátedra de flauta. Lázaro y lo semblanteó y dijo, no, este no. Entonces, bueno, al final, para empezar, yo lo comenté con otros profesores allá y yo dije, che, ese parece un loco, ese Lázaro, ¿no es cierto? Porque quería estudiar trombón, quería estudiar otro viento así. Y después un día, pasaron el tiempo, y yo le dije, ¿y el loco ese cómo anda? Y vos sabés que es muy bueno. Entonces, así, pero bueno, sí, es muy bueno, es el mejor alumno que tengo, así. Ese fue el papelón. Ese fue el comienzo de la relación de ellos dos. Claro, claro. ¿No? Yo lo completo. Yo integraba Canturía, que era una formación dirigida por Damián Sánchez, que era un grupo vocal, un pequeño coro de cámara que se llamó Música Latinoamericana. Sí, años 70. 71 hasta el final del 74. Ajá. Existió. En el último tramo, un día aparece Damián con que lo conocíamos en la Orquesta Sinfónica, la primera flauta de la Sinfónica, con y con Lázaro, ¿no? Llegan al ensayo, dice, en el próximo recital vamos a armar con ellos dos o tres temas de música del altiplano instrumentales, una cueca, un guayno, una baguala, una cosa así. Bueno, a mitad de año, ese 74, hicimos un ciclo de 2 o 3 fines de semana en el local de un laboratorio, Química Argentia, ¿no? Que tenía ahí en la calle Colón un lindo auditorio como para 100 personas. Entonces hicimos ese fin de semana ahí. Y ahí se incorporaron ellos a Canturía en esos 3-4 temas del altiplano. Y al final de año, cuando se disolvió Canturía, nos agarramos de los pantalones estos dos y dijimos, armemos un grupo. Y ahí aparece Marcama. Qué bárbaro, mirá vos. Bueno, parte de esta historia, seguramente sabrás, Lars, figuran en el libro del nene. El nene Ábalos escribió un libro, el nene que está estrenando sus 70 años. Sí, lo estrené en febrero, ahora. Bueno, nene. Del arpa del violín. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 70. 70. Bueno, Sí, 70. Lars, tenés 80. No, todavía no. Falta un poquito, pero muy poco. Bueno. Él siempre fue mayor que yo. Qué bárbaro. Bueno, esta historia que está contando el nene, que está en su libro, yo querría resumirla. Es la historia de una banda nacida, asentada y crecida en Mendoza, Claro. ¿no? que llegó a ser, me parece a mí, la más importante representante en escenarios transgeneracionales, porque digamos, una de las cosas interesantes que tuvo Marcama, me parece a mí, fue haber accedido a distintas generaciones. En un momento de la explosión del rock,
hasta llegó a decir, bueno, los Marcama son rockeros. ¿No? Porque acercaron esas músicas a un público joven que estaba despierto, ávido en otros momentos del país. Y afortunadamente el nombre sigue estando presente, vivo, ¿no? Y en el medio hay una historia alucinante que pretenderá en esta charla tener un resumen acotado, que tiene una extensión en el libro y que tiene una historia completa que nos llevaría 30 y pico de años contar. Sí, vos sabés que yo estaba pensando lo que vos decías respecto de los puentes generacionales que se gestaban. Y yo creo que tenía mucho que ver la variedad de historias que teníamos los integrantes de Marcama. Cada uno aportó su propia historia, que eran muy diferentes. No éramos todos folcloristas, no éramos todos suecos, no éramos todos bolivianos. Éramos distintos, con distintos gustos musicales, con distintas procedencias musicales. Y eso nutrió a Marcama de un germen muy interesante, un guiso muy lindo. Claro. ¿No? O sea, Lars era el representante histórico de la música formal, la música, bueno, cuando lo vi, como siempre, él tocando con su partitura adelante, ¿no? Claro. Lázaro y Archie venían de una Bolivia plagada de historia cultural y musical, y nosotros, qué sé yo, por ejemplo, Damián, que venía de haber dirigido Los Trovadores y de haber armado grupos vocales, de hecho lo sigue haciendo. Yo tenía una formación muy ecléctica, con mi papá tanguero, mi mamá de música clásica, todos la familia de consumir folclore. Eduardo Ordóñez, en ese momento, que era el percusionista, con otra impronta, con otras ideas, y todo eso iba y confluía en Marcama, porque además, en esa época, ninguno de los integrantes, por lo menos durante muchísimos años, ninguno de los integrantes tenía otro proyecto musical que no fuera Marcama. Entonces cualquier idea musical que se le ocurría lo canalizaba a través del grupo. Bueno, ahora se están armando grupos, bueno, te digo ahora, desde hace ya una buena cantidad de tiempo, se están armando grupos de acuerdo a la visión del productor. Claro. Dice, bueno, vamos a poner 2/3 partes de tal procedencia, 1/4 de tal otra, se compensa con una presencia, hasta los géneros, es una cosa que está planeada. Me resulta sorprendente escuchar esta historia de que Marcama se hizo como se hizo, Claro. y en realidad es una fórmula hermosa, Claro. por las procedencias distintas, porque se necesitaba alguien que leyera partituras. Y que las escribiera y las dejara. Claro, claro, y que tuviera un bagaje musical que no fuera el de los cerros solamente, Claro. ¿no? Porque la música latinoamericana se hizo así también, digamos. Si no hubiese sido por la erudición europea, no seríamos lo que somos. Vos sabés que hablabas de eso, de la erudición. Yo recuerdo, está en el libro, un señor, un espontáneo, una persona que quería colaborar, llamado Ricardo Albarracín, ¿no? Que dice, yo voy a, los comienzos del grupo, los primeros meses, dice, yo voy a tratar de ubicarlos, a ver si puedo conseguir alguna actuación, qué sé yo, y después nos enteramos que nos presentábamos con como un grupo de proyección universitaria, académica, ¿no? Y le dijimos, no, gordo, nosotros no somos investigadores puestos a hacer música. Nosotros somos músicos que investigamos para hacer las cosas mejor. Claro. Pero no, claro, porque Lars estaba en la Sinfónica, en la Escuela de Música, Damián era chelista de la Sinfónica, entonces lo presentaba como un grupo de proyección universitaria, qué sé yo, y que no lo éramos, de ninguna manera. Lars, yo quiero preguntarte, porque bueno, conozco la historia y he leído el libro del nene, quiero preguntarte, Marcama fue un grupo que no solamente tocó en importantes escenarios en la Argentina,
sino que además viajó mucho por el mundo. Viajaron a Suecia, de donde sos vos. Y quiero preguntarte, ¿qué decían tus amigos de la infancia cuando aparecías con un grupo sudamericano tocando esas músicas? ¿Qué te decían en Suecia? Mira, los suecos están acostumbrados a que aparezcan así suecos que se va al exterior y después vuelve en alguna forma. Pero el libro que vos escribiste cuenta de una cosa que, porque en Marcama algunos tenían dotes de memoria, y es El memorioso. es de todo. Pero hay una situación donde tu memoria falló así. Y por eso yo lo quiero contar para ver si se puede arreglar, claro, si claro. vos. Está bien, pues. Bueno, hicimos una gira con Marcama en el norte de Suecia, en Laponia, en la parte más fría. Sí, estábamos ahí Sí. del círculo polar ártico. Claro. Los helados. Hacía 30 grados de frío. Sí, bajo ¿Te acordás? cero. Claro. Y tenemos que llegar a un pueblo en Laponia. Y tenemos que llegar rápido antes que cierra la actividad, porque... Sí, a las 11 de la noche se cerraba el pueblo, no Claro, el hotel, claro, claro. el pueblo. Llegamos allá, al final, al pueblo, y estaba cerrado. Todo cerrado estaba. Y Hasta estaba- la policía estaba cerrada. Claro. Que tenía un cartel que decía llame al 900, si cualquier problema llame al 911, ponele, que era la central en Estocolmo. Claro. Entonces, al final llegamos allá al pueblo y encontramos el hotel desesperado porque con 30 grados bajo cero. Ya, No, él y- saliendo a hablar por teléfono a la intemperie era... Claro. Entonces, bueno, empezamos a dar vueltas ahí en el pueblo y no encontramos a nadie. Hasta que al final, ¿te acuerdas? En un pueblito así, había alguien en una ventana. Había una ventana, una gente que estaba lavando ropa, ¿no? Del lado de adentro, que era un hospicio, un hospital, no sé qué era. Y estaban haciendo el trabajo de lavar ropa. Y no, estaban del lado de adentro. Claro. Bueno, entonces llegamos allá y yo golpeé así para que salga alguien. Y al final nos hicieron una combinación con una tal directora de cultura. Que así. fuimos hasta la casa. Claro. Entonces, y llegamos allá y ellos totalmente sorprendidos. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que es 30 grados bajo cero. Estamos en la calle. Y estamos en la calle. Pero, ¿cómo no? ¿Lo saben leer ustedes? Bueno, habían puesto, dicen, afuera del hotel. En la puerta del hotel, de una ventana, Claro, con puertas de vidrio. Con Sintex estaba un llavero con las llaves del hotel. Y ese- la llave de nuestras habitaciones también. al mismo Claro. tiempo. Y decían, bienvenido, Marcama, sí, vayan Sí, sí, a sí. su hábitat. Eso es para nosotros, de esa confianza en la gente extraña. Qué bárbaro. Claro, que para nosotros era increíble. Increíble. Nosotros volvimos entonces al hotel Y efectivamente estaban las llaves pegadas ahí. Claro. Abrimos el hotel y nos fuimos a entramos. la pieza. Claro. Qué bárbaro. Y nunca nos encontramos con la gente. No, nunca vimos a la gente del hotel. No. Conserje, ¿Para qué? nada. Claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno. Sí, una maravilla. Sí, sí. Cuando los músicos hoy hablan de que salen de gira, Mm. ¿no? Y quizá vayan, no sé, de Buenos Aires a Chascomús y dicen, no, el fin de semana estoy de gira. Ujú. Y van a tocar a Chascomús, Sí. en realidad. Está bien, están de gira. Pero en realidad, estar de gira es una historia y estar de gira es otra historia. Ustedes han tenido la posibilidad de viajar mucho. O sea, no solamente cada vez que tenían que ir a tocar a Buenos Aires era el viaje de Mendoza a Buenos Aires, Sí. sino que además tocaron
en otros países, ¿no? Han pasado mucho tiempo en la ruta. Pero además, una cuestión, nosotros siempre hemos ejercitado la autogestión. Lars siempre tuvo vehículos propios al servicio de Marcama. Tuvo, creo recordar, un Fiat 128 rural, después Se acuerda todo. después un Dodge 1500 rural, después se compró un Ford Falcon, una rural Falcon, no era una rural, un Ford Falcon, y después la Turca, ¿no? Y lo compró para Marcama, no la usaba él para ir al supermercado, la compró para que Marcama tuviera un lugar cómodo. Yo te cuento, en esa época estaban de moda los Walkman, ¿no? Sí. Y este asunto de que cada uno tenía su propia historia musical, cada uno se llevaba su stock de cassette y su propio Walkman. Sí. Y gastábamos gira por la Patagonia, imagínate, o ir al norte, desde Mendoza. Gastábamos fortunas en pilas. Sí. Bueno, ¿sabes lo que hizo Sueco? ¿Viste el aparatito del encendedor del auto? Sí. Que es donde se enchufa. Sí, sí. Bueno, instaló una red adentro de la Turca, como 5 o 6 tomas de esas, para que cada uno tuviese para enchufar su Walkman. Bueno. Ese es el Sueco. Ese es Sueco. Bueno, eso pasa en los aviones. Hoy. Ahora sí, tiene el puerto USB. El USB Bueno, en el asiento. Este inventó el USB prehistórico. Bueno, esta es otra versión. Yo celebro poder estar documentando esta charla y que exista tu libro, por ejemplo, porque es la otra versión de lo que no se supo en su momento de un grupo como Marcama. Porque lo que se supo en su momento fueron las apariciones en los teatros importantes, etcétera, quienes tuvimos la posibilidad de verlos, o en lugares importantes. Sí, o en la televisión, apareciendo para ir compañía, todo eso. Exactamente. Y en los discos. En los discos. ¿No? Pero detrás de escena, el grupo viajando, porque claro, la gente de un pueblo del sur de Ingeniero Jacobasi, por ejemplo. Ingeniero Jacobasi. Bueno, y ahora qué sé yo, Marcama. ¡Pum! Y salían y tocaban. Pero estos músicos vienen de lejos. Tuvieron horas. Han dormido en algún lugar. Manejando los dos. Ustedes dos. Claro, él manejaba de día, yo manejaba de noche. Esa es la historia que a mí me parece que es interesante contar, ¿no? La historia que no se conoce. Porque además, uno que estaba en Buenos Aires veía que de tanto en tanto aparecían los Marcama, iban a la compañía o grababan un disco, entraban al estudio, grababan un disco y se iban. Después salía el disco. Y mientras tanto, ese es el asunto, ¿no? Por otro lado, a mí me gusta hablar de cómo se vivía localmente, porque ustedes en un momento, yo no sé si lo alcanzaron a advertir en su momento, pero ustedes eran parte del gran orgullo de Mendoza. Claro. Sí, aquello de ser profeta en su tierra, había muchos, y creo que todavía hay, muchos artistas mendocinos que se iban de Mendoza porque creían que no eran suficientemente reconocidos dentro del ámbito del Gran Mendoza, de la provincia. Que en algunos casos es posible que haya sido así. Con Marcama nunca ocurrió eso. Marcama desde el primer momento fue éxito en Mendoza y reconocidos aún hoy. Aún hoy, yo dejé Marcama en el 98. Hace 23 años que estoy en Marcama. Y sin embargo yo voy al supermercado y me dicen, Marcama, o se ponen al lado mío y empiezan a cantar acá atrás, no como diciendo, te conozco. Sí. Y eso ha quedado. Mira, para el artista a veces es difícil saber si uno ha tenido éxito o ha sido reconocido. Hasta que yo me di cuenta cómo se mide.
si vos encontrás en Paraguay una edición pirata de tu disco, entonces sí sos un éxito. Sí. Eso es verdad. ¿No es cierto? Ese es un índice innegable. Bueno, Quiere decir que alguien creyó que Marcama podía hacer negocio y pirateó un disco para venderlo. quiero decir, a propósito de esto, otra cosa. No me diga que sos vos el que piratea los discos. Bueno, era el momento de... No, quiero decir, esto que acaba de contar Lars es una muestra de la importancia histórica de Sorús Susu, ¿no? La forma en que lo dijo también es una forma de mostrar que está acá. Claro. Porque dice, si vos tal cosa, eso es muy del interior de la Argentina. En el resto de Latinoamérica, donde se habla otro español, no hablan de vos. Claro. O sea que sos bastante argentino. A nosotros nos ha causado siempre mucha gracia Lars. Primero que lo hemos vuelto loco a Lars. Sobre todo cuando hemos viajado a Suecia. Cualquier cosa, desde un pajarito hasta un establecimiento industrial, que no sabíamos, che, sueco. Y después del che sueco venía la correspondiente explicación del pobre Lars, que se la pasaba explicándonos cosas triviales, ¿no? Y realmente esto del vos, en algún momento nos causaba gracia porque decía, Lars venía, salíamos con Juan de la Combi, ponele, que era un tipo que le alquilábamos el transporte. Y el Lars decía, che, ¿no lo vieron al Fercho? Claro. Porque sí, porque se incorporaba nuestro lenguaje. Claro. No lo vieron al Fercho, decía. Quiero que me cuenten octubre del 88. Bueno, o un poquito antes. Hay una histórica foto sacada por Eduardo Grossman, en la que están Lars Sting. o Peter Gabriel, Gabriel, sí. León Gieco y no recuerdo quién más. Creo que era uno de los integrantes del Inti, Illimani. Exactamente. Bueno, Lars, ¿qué hacías al lado de Peter Gabriel? ¿Cómo fue? Yo creo que Marcama, además de su perfil de musical, de todo ese, nosotros estábamos realmente como parte de la problemática de los derechos humanos. Entonces, cuando tenían que organizar lo que no se podía hacer en Chile con Pinochet, entonces había que hacerlo fuera, fuera de Chile, y ahí el grupo, y geográficamente y también musicalmente, más real era Marcama. Sí. Y por eso terminamos tocando junto con Sting, Peter Gabriel, con todo. A mí me llegó la información a mitad del 88 de que se iba a hacer este concierto, la gira, el concierto, qué sé yo, que pensaban ir a Chile por la relación de los Inti Illimani con Peter Gabriel. Claro. Y que Pinochet no quería. Y Mendoza era lo más cerca. Mendoza era lo más cerca, claro. Bueno, etc. Pero cuando me llegó el dato de que era Marcama el elegido para que representara a Mendoza, anfitrión del concierto, a mí me pareció una lógica total. Claro. Casi diría de una obviedad que fuera Marcama. Y terminó siendo. Y sí, porque después nosotros nos enteramos, algunos entretelones, habida cuenta que en la organización previa estaba Néstor Raskia, que había sido productor del disco nuestro Quitapesares. Sí. Y Néstor nos contó, paralelamente a lo que había ocurrido con Lars, que nos trasladó la invitación, nos dijo que íbamos a ser invitados. ¿Cómo fue el asunto? Que contalo, nene, por favor. Ayer lo contó el nene informalmente y es impresionante. Bueno,
Nosotros estábamos preparando una Escuchá esto, es actuación. impresionante. Estábamos preparando una actuación en la sala principal de la Facultad de Ciencia Económica, cuyo rector, Mauricio Washman, que había sido profesor mío, nos invitaba periódicamente a hacer algún recital. Llegamos con la turca, empezamos a desarmar, cada uno cumpliendo su rol, y con Walter éramos lo que armábamos el escenario, el cableado, todo eso. Y yo tenía un rollo de cable, de micrófono, estaba haciendo así cuando escuchamos Lars, que estaba preparando el mate, porque ya había cumplido su rol de conseguir las mesas para poner los instrumentos y todo eso. Se escucha la voz de Lars que dice: a nosotros nos interesa tocar con Sting. Y nos quedamos todos, viste, en Mendoza se dice ley 1414, viste que te quedas así. Fue una foto. ¿Cómo? Y le caímos encima y ahí nos explicó que claro, que Diego Lavado, que junto con Luis Triviño eran los representantes de Amnesty en Mendoza, le habían comentado a Lars que se venía esta gira y quería saber si nosotros accedíamos. Así que así nos enteramos nosotros de la participación nuestra. A nosotros nos interesa. Claro. Pero por otro lado, y esto te vuelvo a decir, a través de Néstor Raskia, que estaba dentro de la organización, estaba trabajando con Greenback y no sé quiénes otros estaban en el tema, los grandes productores de rock de la época, Ohanian, Pitti, el propio Greenback, tomaron estas presentaciones, que eran dos, la de Mendoza y la de Buenos Aires, cerrando toda la gira mundial, tomaron como un recital de rock. Claro. Y se creyeron en el caso de imponer, porque habían 4 plazas en la Argentina, 2 en Mendoza y 2 en Buenos Aires, imponer sus músicos de rock. Sabemos que hubo gente como Soda Stereo, como los propios enanitos, que habiendo actuado en Chile, los bocharon de entrada. Dijeron, esto no va. La número 1 era Mercedes, de cajón, y Mercedes hacía como 3 años que tenía reservado, creo que el Carnegie Hall para ese fin de semana. Se no podía deshacer ese compromiso, por lo tanto, se fueron todos de cabeza a imponer sus nombres. Greenback lo mandó a Charlie a que se encadenara en la embajada de Estados Unidos. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, todo eso eran todos. En la embajada de Chile. O en la embajada de Chile. Fue toda una movida para imponer su. Y después de muchos vaivenes y quedaron, Marcama no lo pudieron mover porque Amnesty dijo en Mendoza, Amnesty Mendoza dijo Marcama y para nosotros no hay Lola. Lo sé. Entonces quedaron tres puestos. De los 3 puestos, los de Buenos Aires fueron León y Charlie. Claro. Y el tercero de Mendoza fue el Flaco Spinetta. Y el Flaco Spinetta dijo, si yo me he ganado un lugar, es en Buenos Aires. Para tocar en Mendoza ya tendré oportunidad. Le cedo el lugar. No tengo ningún problema en no actuar en esto si me mandan a Mendoza. Y no fue nadie, más que Marcama, de Argentina. Mirá vos. Bueno, yo soy parte de esa historia. Vos sabés. Sí. Finalmente, quiero contar, hubo 2 representantes de Chile. Claro. Uno de cajón. Moderno, digamos, que eran los prisioneros, sí, y otro medio de cajón, porque además de que eran legítimos representantes de la música de raíz de Chile, eran los amigos de Peter Gabriel, que eran los Inti Illimani. Sí. Y por Mendoza tocó Marcama. Y Amnesty tuvo la atención con León de invitarlo a que fuera de testigo. Sí. A ver. Sí, no tocó, no cantó, no tuvo ni su espacio en el recital. No. Simplemente adhirió, por así decirlo. Exactamente. Bueno, pero sé de otro que fue a caretear y lo sacaron a los bolsazos. A mí me gusta mucho el escritor español Enrique Jardiel Poncela,
que falleció hace mucho tiempo. Y una de sus frases, yo la he parafraseado para este momento: contar la historia de Marcama en pocos minutos es como pinchar una mariposa con un poste de teléfonos. Es imposible, ¿no? Él estuvo 19 años, yo estuve 24 en Marcama. Hemos actuado, hemos ensayado, hemos andado haciendo muchísimas cosas, hemos metido la pata hasta las verijas, como dicen los viejos, y sin embargo hemos disfrutado. Yo y descarto el caso de Lars. Yo he vivido momentos maravillosos en Marcama. Maravillosos porque en lo personal yo me crié haciendo música entre amigos. Fui fundador de los Niños Cantores de Mendoza, estuve 10 años en el coro universitario, después canturía, después Marcama. Siempre, nunca fui solista de nada, nunca me corté solo. Siempre el hecho de hacer una propuesta artística en comunión con gente que al lado tuyo sabías vos que vibraba de la misma manera y disfrutaba de la misma manera, ¿no? Y yo, que estaba en una punta del escenario y Lars en otra, éramos lo mismo, éramos uno solo, todos éramos uno solo. Y eso es una experiencia sumamente recomendable para los jóvenes. Tratar de no cortarse solo, de hacer las cosas en mancomunión, porque uno crece muchísimo, aprende, enseña, y eso tiene un valor único. Creo que lo que me dejó Marcama sobre todo es eso, ¿no? El entender. Yo siempre le cuento y se ríen que yo, mientras fui integrante de Marcama, yo nunca escuché a Marcama. Yo no escuchaba a Marcama, porque Marcama, para mí, el placer era hacer, no escucharlo. Claro. Yo los discos de Marcama que están en casa están nuevos, pero yo nunca los puse. Sí escuchaba cuando mezclábamos, que los planos fueran los adecuados, ¿viste? Pero nada más no escuchaba a Marcama. Lo vine a escuchar mucho tiempo después y me sorprendí muchísimo, eso te puedo asegurar. Lars, ¿vos qué decís? Y lo mismo con el nene. Skol. Sí. No, pero para él, que vino a Mendoza a enseñar música clásica y terminó siendo partícipe de esta historia de Marcama con 19 años de actividad generosa, productiva y demás, era todo un tema. En la Escuela de Música de Mendoza fue un ente que creó Julio Perceval, el papá de Marita Perceval, que es una persona ligada a la actividad política, y se creó para hacer música clásica, música europea especialmente. Y cuando aparece Lars como profesor, se cumple el sueño de tener un europeo dentro de la escuela. Y él terminó tocando en un grupo de música popular y desechando la orquesta sinfónica. Durante mucho tiempo, muchos de los profesores, colegas de él, lo despreciaban por eso. Este tipo está loco, cómo se viene desde Europa y para hacer música popular acá. Ojalá alguien encuentre, o algún día encontremos a alguien que sea capaz de registrar la historia de Lars. Porque tengo que decir, dio vuelta a la escuela de música. Sí, en Mendoza habla muy bien de vos. Mendoza y en el país, acá en Nueva Vermland, cuánta gente ha venido a instruirse, sí. Cuántas primeras flautas en el país y en Latinoamérica y en el mundo son producto de la cátedra de él. Una vez, ese se me acuerda, estamos grabando con Marcama un disco en Buenos Aires. Siempre, todos los discos de Marcama se grabó siempre en Buenos Aires. Bueno, y yo, para grabar algo, yo me sentía más cómodo con una partitura adelante. Y si uno sabe la partitura, uno se acostumbra siempre a que es más fácil tocar.
Entonces, bueno, pero a veces a mí me daba vergüenza porque yo me sentí un poco incómodo porque no podía tocar sin partitura. Claro. Mientras que los otros compañeros así todos sabían. Pero era así. Bueno, entonces estábamos grabando uno de los discos de Marcama y entra una persona de afuera y me ve a mí con una partitura así. Y me mira y dice: ¿usted sabe leer partitura? Yo traté de esconderlo y él, ¿cómo? Sorprendidísimo. Claro, en el ambiente ese era más... No, nadie había tocado. Claro. Partitura. ¿O alguna vez lo viste a los chalchaleros con una partitura delante? No, hay dos o tres cosas que tienen que ver con Lars y su capacidad dentro de estas estructuras propias de él, la capacidad de adaptarse. Uno de los temas históricos del grupo era una versión creada en un camarín de Camino del Indio, ¿no? Que incluye 2 o 3 espacios de improvisación de Lázaro en quena, ¿no? Cada vez, inclusive, cuando en la grabación está improvisado, y en las anteriores y posteriores actuaciones en vivo siempre fueron improvisadas. Distintas. Después de varios años, Lars dijo: che, ¿por qué no volvemos a hacer Camino del Indio? Que era un tema muy bien arreglado, con mucha variedad de instrumentos, había anatas, había siku, quena, canto. Bueno, el tema es la parte de Lázaro, que ya no estaba y tenía que ser él. ¿Qué pudo haber hecho el sueco? Escribió. Agarró el disco y escribió toda la improvisación entera. Y tocó eso. Y tocó eso hasta que dejamos de tocarlo. Pero te quiero decir que y obviamente. Y otra cosa que yo la cuento en el libro, estábamos grabando un tema con un solo de Lars. Terminamos, debe haber sido una de las últimas cosas que se pusieron, viste, en la sucesión de grabación, viste, eso que se graba primero la base, después... Sí. Lo último que quedaba era el sueco. Sueco lo graba perfecto. Y era una parte larga de quena, ¿no? Y Gonzalo Flores, que era el operador nuestro, un técnico legendario, hizo La Misa Criolla, Cantata Sudamericana, Mujeres Argentinas, todo lo grabó él. Dice: che, ¿por qué no lo grabamos otra toma en otro canal a Lars para que parezcan que son 2 quenas que están como engordando la sonoridad? Bueno, vamos. O sueco, auriculares, qué sé yo, le largan la cinta y lo vuelve a grabar en otro canal. Dice: bueno, escuchemos cómo quedó. Play. Che, poné el otro canal del... Porque había grabado lo mismo. Claro. Bueno, el tema es que escuchamos solamente los 2 canales que había grabado él. No había ninguna diferencia. Ninguna, ni en la respiración, ni en la duración de... El tipo tocó lo mismo. Exacto, pero si lo hubiese copiado, hubiera sido igual. Porque tocar era eso, tocarlo eso. Claro. Bueno, esta parte, ¿no? Suele pasar al revés. Claro. Que un tipo toque 2 cosas totalmente distintas, para que parece otro músico. Claro. Pero el músico de la formación de Lars toca lo mismo. Claro, pero no solamente tocó las mismas notas, a eso me refiero, sino la respiración, la duración de la nota al final de una frase. Todo eso era exactamente igual. No encontramos ninguna falla. Por lo tanto, esa propuesta de Gonzalo Flores se descartó porque no tenía sentido poner 2. Porque hubiéramos hecho 4 y hubiera sonado una sola, siempre. Señores, Gracias.